Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite el estar transmitiendo a través de esta plataforma y poder compartir la palabra de nuestro Dios, ya que es un momento muy importante para la vida del creyente, para la vida del cristiano, el poder mantener su comunión con Dios. Y eso es precisamente lo que buscamos al hacer estas transmisiones, poder mantener a la iglesia, al pueblo de Dios, en comunión con Él, en comunión de nuestro Dios, teniendo este espacio para poder escuchar la palabra de Dios, poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual estamos transmitiendo todas las noches, para que la palabra de Dios pueda llegar no solamente a la iglesia, no solamente a los creyentes, sino a todo aquel que necesite escuchar la verdad del Evangelio. Esa es la razón por la cual estamos transmitiendo esto. Lo hacemos para la gloria de Dios y para que Dios sea glorificado. Voy a leer en Romanos capítulo 4, ahí vamos a estar meditando. Voy a leer Romanos capítulo 4. Vamos a estar usando todo el pasaje de Romanos 4, más que solamente por cuestiones de tiempo voy a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo número 12 de Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oramos. Padre que estás en los cielos, llegamos, Señor, en esta hora delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú el que nos hables, que prepares todo nuestro ser, todo cuanto somos, para poder estar atentos, Señor, a la enseñanza que tú traes para nosotros en esta noche. Háblanos tú, Señor, a cada uno. Y te rogamos, Padre, en esta hora, seas tú quien hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Y graba, Padre eterno, tu enseñanza para que podamos vivirla todos los días. En tus manos pues nos ponemos, y en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, decíamos, el tema de hoy es la prueba de la fe. En la Biblia, hermanos, en toda la Escritura, no aparece en la boca de ningún personaje bíblico la frase, tengo problemas. Usted puede leer toda la Biblia y va a darse cuenta de que ninguno de los personajes bíblicos dice o eleva una oración diciendo, tengo problemas. En la cultura bíblica, cada evento que afligía al ser humano, que afligía al Hijo de Dios, o que aflige el espíritu humano, era considerado como una oportunidad para forjar el carácter. En la liturgia hebrea, con respecto a la Pascua, la comunidad judía comía huevos cocidos. Y estos huevos cocidos representaba la presión del calor del desierto y los años de aflicción que forjaron el carácter de Israel. Y esto nos muestra que lo que Dios hace en la vida del ser humano, aunque a veces nos parezca una situación totalmente complicada y difícil, es para forjar nuestro carácter. Es la forma como Dios obra en nuestra vida. Dios es tan poderoso que Dios podía dar la orden en cada uno de nosotros para que pudiésemos cambiar, pudiésemos ser fortalecidos. Dios da la orden y las cosas pasan. Recordemos que así fue como Él hizo la creación. Cuando Dios hizo la creación, Dios simplemente dijo, haya, exista. Y las cosas existieron. Y Dios puede hacerlo así para transformar tu vida y para transformar la mía. Pero Dios utiliza cincel y marro y golpea para fortalecernos, para que nos demos cuenta de que Él está obrando en nuestra vida. Esa es la forma como Dios obra. Y es allí, en ese momento de crisis, en ese momento de dolor o de angustia o de afligimiento, donde podemos darnos cuenta cómo Dios está obrando y nos está moldeando, está formando nuestro carácter como creyentes, como hijos de Dios. Allá en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice,
que Dios hizo que Israel pasara por todo lo que vivió, inclusive esos 40 años en el desierto. Dice el pasaje de Deuteronomios 8, 1 y 2, que Dios lo hizo para afligir al pueblo, para probarlo, pero también para saber lo que había en su corazón, en el corazón del pueblo. Con la representación de un huevo cocido, se daba a entender que la fragilidad era externa, pero que por dentro se había logrado una transformación. Por dentro había una actitud fuerte. Y esta fortaleza estaba en la confianza en Dios. Un huevo, sin haberlo sometido a la presión y a la alta temperatura, es frágil tanto por fuera como por dentro. Así, el creyente que no ha sido probado es frágil por fuera y por dentro. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra tomará todos esos elementos, el sufrimiento, el dolor, lo va a tomar para forjar una fe sólida, para forjar una fe fuerte. El apóstol Pedro dice que nuestra fe será probada por fuego para que sea hallada en balanza, para que sea hallada en gloria, para que sea hallada en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Eso lo podemos leer allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada, y va a ser probada precisamente para que sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, para cuando Cristo sea manifestado. Así que, estimado hermano, no es casualidad que los creyentes tengamos que pasar por pruebas. Y esto habla precisamente también de la soberanía de Dios. Recordemos que estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Por ahí hay algunos que están predicando, y es una nueva ola de predicadores, que dicen que el creyente no tiene por qué padecer porque ya es hijo de Dios. Y están quitando esa parte y están diciendo que un hijo de Dios no tiene por qué padecer. Pero si no padecemos, si no pasamos por prueba, ¿cómo vamos a crecer? Y la prueba, aunque pueda parecer mala, aunque a veces no la logramos comprender, la prueba está dentro de la soberanía, dentro del control de Dios. Pablo escribe en Corintios y dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos resistir. Y que junto con la prueba, Dios nos va a otorgar la salida. Si un cristiano, si un hijo de Dios no tiene que padecer, entonces hay alguien que está mintiendo. O miente el que predica y dice que el hijo de Dios no tiene por qué padecer, o miente Dios, porque en su palabra dice el Señor que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos resistir. Uno de los dos tiene que estar mintiendo. ¿Quién miente? Dios no puede mentir. Dios es verdad. Dios es genuino. Dios es auténtico. Y su palabra es verdad. Por eso también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice que cuando nosotros conozcamos la verdad que está en su palabra, entonces seremos libres. ¿Libres de qué? Libres del error, libres del engaño. Y por eso, hermanos, que Pedro en su carta está diciendo que nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra para cuando Jesucristo sea manifestado. Entendamos que las aflicciones en la vida de los creyentes son tiempos en los que Dios está
probando y está forjando nuestra fe en Él. ¿Cómo le vamos a responder nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros cuando enfrentamos la adversidad? ¿Cómo respondemos? Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que había una multitud a la cual tenía Jesús que darle de comer. Y esto lo podemos ver allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia que había una gran multitud a la cual tenían que darle de comer. Y Jesús le dice a Felipe, a uno de sus discípulos, le pregunta y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero dice el pasaje: pero esto lo decía para probar a Felipe, porque él, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Así también es probada nuestra fe. Dios permite que pasemos por pruebas, por dificultades, para que nos demos cuenta de cuánto ha crecido o cuánto ha disminuido nuestra fe. Él ya sabe lo que va a hacer. En la frase Él sabía se ve la omnisciencia de Dios. Omnisciente significa que todo lo sabe, no hay nada que esté fuera de su sabiduría o fuera de su conocimiento. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y en la frase Él sabía está hablando precisamente de esa omnisciencia de Dios. Lo que había de hacer exhibe su omnipotencia. Omnipotencia significa todopoderoso, ¿sí? Dios no solamente sabía lo que iba a hacer, sino también sabía lo que tenía que hacer. Él no solamente sabe, sino que hace las cosas. Dios no solamente sabe cómo ayudarnos, sino Él nos ayuda. Por eso el salmista escribe diciendo que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, la respuesta de Felipe fue una respuesta natural, en función del dinero, en función de sus recursos y no en función de los recursos de Jesús. Felipe dice: ni 100 denarios alcanzarían para dar de comer a toda esta gente. Es una respuesta natural, común del ser humano, porque Felipe estaba respondiendo de acuerdo a sus propios recursos, a su propia naturaleza humana, y no en función de los recursos de Jesús. La pregunta yo quiero hacerte en esta noche es la siguiente: ¿cómo respondes tú frente a las adversidades actuales? ¿Según tus recursos? ¿Según lo que sabes? ¿Según lo que conoces? ¿Según tus fuerzas? ¿Según tus amigos con los que puedes contar? ¿O según Dios? Según los recursos de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante la adversidad? El apóstol Pablo escribe y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Antes de que Pablo escriba esto o mencione esto, dice: todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Pablo dice que todo lo podía en Cristo porque lo fortalecía, porque sabía que Dios suplía su necesidad conforme a las riquezas que Dios tenía en gloria. Pablo está hablando de los recursos de Dios,
Pablo no dice todo lo puedo porque tengo una cuenta en el banco. Pablo no dice todo lo puedo porque tengo amigos. Sino Pablo dice todo lo puedo en Cristo porque Él suple conforme a las riquezas que Él tiene en gloria. También tenemos que recordar que Jesús nos dice, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice el Señor Jesús: sin mí, nada podéis hacer. ¿Estamos sujetos a Cristo? ¿Estamos confiando verdaderamente en Dios, en Jesucristo? ¿O estamos confiando en nosotros, en nuestros recursos, en lo que tenemos? El Señor, hermanos, permite que sus hijos seamos sometidos a diversas circunstancias. ¿La razón? Para que sea fortalecida nuestra fe. Para que podamos pasar de ser personas que sabemos la definición de la fe, o sea, tener aquí la definición, lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo creyente se lo sabe, pero lo tiene aquí, en su cabeza, conoce el concepto, conoce la definición. Pero Dios no quiere un pueblo de definiciones. Dios no quiere un pueblo solamente de intelectuales que conozcan definiciones, que conozcan conceptos, sino Dios quiere un pueblo que realmente viva por fe. Por eso Dios permite que pasemos por diversas pruebas. ¿Recuerdan la ilustración que decíamos hace unos días atrás, el del maicito? Bueno, ese proceso, o por ese proceso Dios nos hace pasar, para que dejemos de ser hombres de intelecto, o sea, que conocemos solamente la definición de fe, a ser un pueblo que vive en esa fe. Por lo tanto, tenemos que ser un pueblo que anda por fe y no por lo que ve. Tenemos que ser un pueblo que anda en fe, que vive en fe y no por lo que observa, no por lo que puede ver, no por lo que puede tocar. Y somos un pueblo que realmente conoce lo que es la fe. Y las adversidades actuales, más allá, hermanos, de ser una prueba para nuestro conocimiento o para nuestros recursos, más bien son una prueba de fe. ¿Sí? Lo que hoy estamos viviendo con esta pandemia, así le llaman, pandemia del coronavirus o COVID-19, es una prueba, pero no para nuestro conocimiento, no para saber cuánto de Biblia conocemos, cuántos textos bíblicos nos sabemos de memoria, cuántos pasajes bíblicos podemos encontrar en la Biblia, sino esto que estamos pasando es la prueba de nuestra fe. Es una prueba grande. No estamos asistiendo al culto, no estamos asistiendo al templo. Y ahí es donde está la prueba de nuestra fe. Como no hay que asistir al culto, no hago mi devocional en casa, porque no hay culto en el templo. Ahí está la prueba de la fe. Vives tu vida, este tiempo, como no hay que ir al templo, pues estamos exentos del culto y me dedico a cualquier otra cosa, menos a mi comunión con Dios. O está la otra reacción: no voy al templo porque está cerrado, pero mi fe se fortalece manteniendo mi comunión, manteniendo mi devoción con Dios. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta prueba?
Sí, es cierto, hay enfermedades, hay que cuidarnos, el contagio está creciendo, sí es cierto, pero la prueba va más allá del simple hecho de nuestra salud. La prueba va en el sentido de cómo estamos reaccionando nosotros a nuestra comunión, a nuestra devoción con Dios. Que recordemos que el mantener nuestra comunión con Dios no es una obligación, sino que es nuestro privilegio. ¿Cómo estamos reaccionando a esta prueba? Esta prueba es de fe. Ante las adversidades, tenemos que sostenernos, no por el aliento que nos pueda dar un médico, no por el aliento que nos pueda dar la Secretaría de Salud, que nos diga ya estamos saliendo, no por el ánimo que nos pueda dar un especialista. Tenemos que sostenernos, como dice Hebreos 11:27, tenemos que sostenernos viendo al invisible. Suena ilógico, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a sostener viendo al invisible si no se ve? Suena ilógico, suena irracional, pero es allí donde la fe me lleva a ver que Dios está obrando, donde la fe me lleva a darme cuenta de que no estoy solo, sino que Dios está a mi lado, me guía con su brazo de poder, con su brazo de justicia. A causa de la adversidad se pueden acabar nuestros recursos, se puede acabar nuestro dinero, se puede debilitar nuestra fuerza física. Pero jamás se debe de debilitar nuestra fe en el Señor. Sí, hermanos, podemos quedarnos tal vez sin empleo, podemos quedarnos tal vez sin nada, sin casa, sin comida, sin dinero, pero jamás debemos de perder nuestra fe en el Señor. Por eso, el escritor de Hebreos dice que tenemos que sostenernos viendo al invisible. Tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Vean lo que dice el versículo 19 de Romanos 4. Romanos 4, versículo 19 dice: y no se debilitó la fe, aquí habla de Abraham, no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sigamos el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿La recuerdas? Dice: haré de ti una nación grande, poderosa, tan grande que si alguien puede contar, dice Dios, las estrellas del cielo, podrá contar tu generación. Si alguien puede contar la arena del mar, podrá contar tu descendencia. Y dice el pasaje que ya Abraham era un adulto mayor, casi 100 años. Su esposa, también una persona ya de edad avanzada, una persona mayor. Y el pasaje de Génesis, donde se habla de esto, hay una evidencia que Dios nos muestra. Y dice, hablando de Sara, dice que había pasado la costumbre de las mujeres. Ya no menstruaba. Aunado a eso, dice aquí en Hebreos, que aparte ella era estéril. Y Dios le dice a Abraham: te daré una nación grande.
¿Cómo? Esposa estéril, que había pasado ya su etapa fértil. Tercero, él ya de casi 100 años. ¿Imposible? Sí, para el hombre. Pero para Dios no era imposible. Por eso Abraham no se debilitó, su fe continuó. Y así tenemos que actuar nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Tenemos que estar plenamente convencidos de que nuestro Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Sí, hermanos. Ese Dios en el cual hemos creído es un Dios poderoso. No es un Diosito, como a veces la gente piensa. No es un Diosito. Es un Dios grande. Es un Dios poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Vean lo que dice el versículo 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Es diferente el Dios de Abraham al Dios nuestro? ¿Habrá alguna diferencia entre el Dios de Abraham y el Dios que nosotros servimos? No la hay. Es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es mi fe y tu fe. Porque podemos creerle a Dios cuando las cosas nos van bien. Cuando todo nos va saliendo como lo hemos pensado, decimos, alabado sea Dios. Dios me escuchó. Pero ¿qué pasa cuando las cosas suceden al contrario? Cuando las cosas no suceden o no pasan como nosotros creemos que tenían que pasar o como ya las teníamos planeado. Como dice el dicho común, como dice el dicho vulgar, ahí es cuando torce el rabo la tunca. Es ahí cuando empezamos a tener problemas. Pero tenemos que tener la fe de Abraham. Y aunque las cosas no estén saliendo como nosotros creímos o como las planeamos, tenemos que estar convencidos de que Dios va a cumplir su promesa. Santiago dice que el Dios nuestro no es un Dios que se arrepienta, dice que no es hombre o hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él cumple su promesa. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar confiando en que la promesa de Dios se va a cumplir. Allá con el profeta Habacuc dice el Señor, aunque la profecía tarde en cumplirse, o aunque mi promesa tarde en cumplirse, dice el Señor, de cierto o de verdad, se cumplirá. Pero tenemos que confiar en Dios. También, ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, en Mateo 8, habla de cuando Jesús tiene que pasar con sus discípulos el mar. Y Él se sube a la barca y se queda dormido. Habla de la tempestad en el mar. Él y sus discípulos suben a la barca, pero Jesús se duerme. Y estando a la mitad del mar, en medio del mar, se desata una gran tempestad. Tanto así que dice el pasaje, que la barca casi se hunde, anegaba y que se estaba anegando. Esa gran tempestad provocó en los discípulos inquietud. Y ellos exclamaron y dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús le contesta a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis? Pero también en esa pregunta que Jesús hace, da la respuesta. Y les dice que eran hombres de poca fe. Jesús no les dijo a los discípulos, pónganse los chalecos salvavidas,
A lo mejor no existían todavía en ese tiempo. Él no les dijo, bajen la vela de la barca. Nos imaginamos que la barca tenía una vela, aunque no sabemos si llevaba o no. Tampoco llevaban un radio para poder haber enviado un SOS para que los fueran a rescatar. Esta prueba que los discípulos enfrentaron en medio del mar con esta tormenta, con esta tempestad, no fue una prueba de la técnica de navegación. Recuerden que la mayoría de los apóstoles eran pescadores, así que sabían qué se tenía que hacer en una situación como esta. Así que esta prueba no era una prueba técnica de navegación. Esta prueba no era para saber si los discípulos sabían nadar o no. Esta prueba no fue para ver cuál era la condición física de los discípulos. La prueba era para su fe. Para eso fue la prueba. Por eso Jesús dice, hombres de poca fe. ¿Tenemos fe nosotros? ¿Cómo estamos enfrentando, hermanos, las situaciones adversas que suceden en nuestra vida, en tu vida, en tu familia? ¿Cómo las estás enfrentando? Dios nos invita a que enfrentemos las pruebas desde la confianza en el Señor Jesús. La prueba de nuestra fe, dice Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. La prueba de nuestra fe produce paciencia. El problema está en que estamos acostumbrados a lo instantáneo. Sí, ese es nuestro problema. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. ¿Recuerdas antes cuánto tiempo te llevaba el poder disfrutar una buena taza de café? Se llevaba su tiempo. Ponías el café en un filtrito, en una bolsita, ponías el agua a hervir, tenías que esperar que el agua hirviera para que el café soltara. Después que hervía, lo bajabas del fuego y lo podías disfrutar. Algunos más echaban el grano así en el agua que hirviera. Después que hervía, tenían que esperar que el café se asentara para poder disfrutar una buena taza de café. Hoy, ¿cuánto tiempo nos lleva a disfrutar una taza de café? Tal vez no una buena taza de café, pero poder disfrutar una taza de café. Llenas la taza, pones agua en una taza, la metes al micro, le pones ahí 2 minutos, lo sacas, le pones el café, y así dice el frasco, café soluble instantáneo. ¿Qué te gusta? 3 minutos y disfrutas una taza de café. Te repito, tal vez no es una buena taza de café, pero puedes tomarte un café en 3 minutos. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. ¿Cuánto tiempo te llevaba a hacer una sopa? Un caldo, una sopa aguada, ¿no? Como le decimos nosotros. En lo que freías el fideo, echabas el guiso, se cocinaba, tardaba. Hoy vas a la tienda y compras una sopa instantánea, 3 minutos y está lista. Ese es el problema que hoy estamos enfrentando. Nos hemos acostumbrado a lo que es instantáneo y nos hemos olvidado que la prueba produce paciencia, y paciencia significa tener que esperar. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al médico y cuando llegamos el doctor está ocupado? Yo no sé si le ha pasado, a mí me pasa, y parece ser, no sé si a todo el mundo le pase, pero parece que es a mí solamente que me pasa. Cuando voy al médico, me da la hora de mi cita, yo llego 15, 20 minutos antes. Y antes de mí van a pasar 2. Más el que está ya en el consultorio, ¿no? Sabe el que está en el consultorio, entra la otra persona.
Sale esa, pasa la que está antes que pase yo, entra a su cita, la atiende, sale y me paro para entrar y me dicen, es que el doctor va a desayunar. Y hay que seguir esperando. Es más, cuando vamos al médico, el lugar donde nos quedamos para esperar nuestro turno, tiene una letrero en la parte de arriba que dice sala de espera, pero no dice cuánto tiempo, solo dice sala de espera o sala para esperar. Y a nosotros los que vamos al médico, se nos dice que somos pacientes. Ahí llegó el paciente, pero realmente tenemos paciencia. El término paciente significa el que espera. Realmente tenemos paciencia. Santiago, en su capítulo 1, versículo 3, Santiago dice que la prueba debe de producir en nosotros paciencia. Es por la fe, hermanos, y la paciencia en que nosotros podemos heredar las promesas de Dios. Allá en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor en Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. El Señor dice que no debemos de ser perezosos, sino que tenemos que imitar, que seguir el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Esas promesas siguen estando vigentes, son fieles y son verdaderas, son para ti, son para mí, pero tenemos que ser pacientes, tener fe y ser pacientes, y entonces vamos a heredar las promesas. Tener fe, pasar por pruebas, también es parte de la soberanía de Dios. Y las pruebas vienen a nuestra vida para prepararnos, para que nos demos cuenta de cómo Dios está obrando, de cómo Dios está manifestando en nuestras vidas. Al igual que Moisés se sostuvo viendo al invisible, tú y yo tenemos que sostenernos ante las adversidades poniendo nuestros ojos en Jesús, ya que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, nos dice Mateo 14, en el verso 30, y cuando Pedro caminó sobre las aguas, al ver las olas tan altas, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Quiero preguntarte, hermano, ¿qué estás viendo que te provoca miedo? En esta situación que estamos viviendo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando que nos provoca miedo? Tal vez podamos decir, no, yo no tengo miedo al coronavirus. Pero muy dentro de nosotros puede estar causando miedo. Por eso, para quitarnos un poco de miedo, subimos todo o compartimos todo lo que llega a nosotros de noticia verdadera o falsa acerca de esto del coronavirus. La subimos cada 5, cada 10 minutos, estamos subiendo, estamos compartiendo, porque cuando compartimos, como que algo de ese miedo sale de nosotros y se va. Pero si tenemos miedo, ese miedo nos va a hundir, como le pasó a Pedro. Porque Pedro dejó de ver a Jesús, puso su atención en la tempestad, lo que provocó que se hundiera. Cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra atención en la situación difícil, en la situación adversa, es cuando se origina el miedo, cuando se origina la desesperanza.
y cuando nuestra fe se debilita. Por lo tanto, tenemos que mirar a Cristo. Esperemos las promesas que Él tiene. Recordemos que Dios siempre estará con nosotros, aún en angustia. Te librará y te va a glorificar. Invócalo, búscalo y Él te responderá. La prueba de la fe, para que crezcamos. La prueba de la fe está dentro de la soberanía de Dios. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero agrega el Señor diciendo, pero confiad, yo ya he vencido. Nuestro Señor venció. Si Él venció, nosotros tenemos asegurada también la victoria. Así que, amados hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Él. Porque Él es soberano. Aún en nuestra prueba, Él está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. El tema de mañana, recuerden que será una mesa redonda. Por esa razón estaremos transmitiendo a partir de las 6 de la tarde. Les invitamos para que mañana igual pueda sintonizarnos, pueda unirse a la transmisión. Vamos a estar teniendo una mesa redonda, vamos a hablar acerca de esto que está sucediendo del COVID-19, qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente piensa y qué es lo que la Biblia nos puede decir. Recordemos que la palabra de Dios nos tiene respuesta para todo. Y va a estar un poco interesante esto. Vamos a estar hablando acerca de algunas cosas que la Biblia menciona, algunas cosas de Apocalipsis, otras cosas de otros pasajes bíblicos, para saber qué está pasando, ¿no? ¿Por qué suceden estas situaciones? Eso será el día de mañana, así que les invitamos a las 6 de la tarde para poder compartir con ustedes esta mesa redonda. Y el día viernes, volveremos a transmitir en este mismo horario, 8 de la noche, y el tema del viernes será Jesús, el ejemplo de una vida confiada en el Padre. Ese será el tema del viernes, y les invito a que puedan ustedes estar leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 10. Ahí estaremos basándonos en Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 10. Y como lo hemos hecho todos estos días, vamos a tener un momento de intercesión, un momento de oración. Voy a invitarles que puedan ustedes poner ahí sus motivos en los comentarios, pongan sus motivos de oración para poder elevar a Dios esta oración de intercesión por los enfermos, por los contagiados, por el personal de salud. Hemos estado orando por los que aún tienen que seguir trabajando para que el Señor los pueda librar de todo peligro. Así que vamos a esperar un momento mientras ponen sus motivos de oración y saludamos a nuestros hermanos que ya están conectados. Nuestra hermana Norma Sánchez, Norma Pérez, están conectadas. Nuestra hermana Wendy Zapata, Vali de Leos, mi esposa, Dios te bendiga. Hermano Teófilo, Dios te bendiga. Nuri Ulín, bendiciones. Hermana Mora Díaz, dice estamos aquí. Nuestra hermana Miriam Acosta, Lupita Rosario, Lali Cruz, Adolfo Pérez, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por seguir la transmisión. Nuestra hermana Celita León, Dios les bendiga. Nuestra hermana Pame Hernández, hermana Mari Solís, Cindy Cotenca, Liz León, Joel Pérez, Dios te bendiga. Juan Hernández, Gisela Hernández, Prisi Morales, Naimo Morales, Adilene Espinosa, Judith Morales, Lady López, Karina Sánchez, Lorena Zapata, Elsie Zapata, Lenny Damarín, Elsie Zapata, hermano Héctor Flores, Luisa, Magnolia de los Santos Pérez, Adán Zapata Hernández, Rosaleo Magaña, Miriam Cruz, Juan Carlos Hernández, Gladys Zapata, Nayo Pedraza, Montserrat Carrera, Dios te bendiga. Tu hermana Sandra Luz y Cotenca también está siguiendo la transmisión. Hermano Teófilo,
Nuri, Nuriolín, Marta Cañas, Otoniel, Tema, Dios te bendiga, buenas noches. Todos están conectados hasta ahorita. Bueno, nos comentan aquí, mi miedo es que yo tenga seguridad de mi familia. Claro que sí la ha de tener. Hay que estar en oración y creer en Jesucristo, creer en la promesa del Señor. Dice que para nosotros los redimidos, la salvación es para nosotros, pero también para nuestra descendencia. Claro, esto no se da en automático, hay que interceder por ellos, hay que hablarles del Evangelio para que ellos también puedan venir a los pies de Jesucristo. Liliana León, Roberto Pérez, Liz Frías, el presbiterio, parte del presbiterio también están conectados. Dios les bendiga. Abel Pérez, nos piden oración por nuestra hermana Dora Zapata y por toda su familia. Dice que tienen el COVID-19 en Playa del Carmen, están en medio de la enfermedad y uno está hospitalizado. Claro que sí, vamos a orar por la hermana Dora Zapata. Hermana Marta Cañas pide oración por su familia. También piden oración por la Iglesia Roca de Salvación de Buenavista, segunda sección, para que nuestra fe no decaiga en estos momentos de aflicción. Así será, tenemos que confiar en nuestro Dios. Siguen pidiendo oración por Dorling. Vamos a orar por Dorling. Hemos estado orando ayer, hoy vamos a orar otra vez, para que el Señor sea el que haga la obra de sanidad y restauración. Recordemos que Dios es el único, el que puede obrar sanidades. Únicamente Dios, en su soberana voluntad, es el que hace la obra de sanidad. Vamos a esperar otro momento, a ver, alguna otra petición. Si no, bueno, mientras oramos, igual volvemos a checar si hay alguna otra petición aquí en los comentarios. Así que vamos a orar entonces. Te invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora llegamos, Padre, delante de tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que conforme a tu voluntad obres en la vida de cada una de las personas, Señor, que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Obra tú, Padre eterno, en ellos. Si son hijos tuyos, Señor, si son ya personas salvas, te rogamos que su fe sea fortalecida. Si esta enfermedad, Padre eterno, que tú has traído es para fortalecerlos, te rogamos pues que tú obres en ellos y puedan ser fortalecidos conforme a tu voluntad. Te rogamos, Padre eterno, que tú fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, que en medio de esta crisis que estamos viviendo, Señor, podamos ser fortalecidos con tu poderosa mano, Señor. Te rogamos, Padre, que tú pongas tu mano poderosa en la vida de aquellas personas que están pasando momentos difíciles debido, Señor, a esta enfermedad del COVID-19. Te rogamos, Señor, por la familia de nuestro hermano Abel, que nos comenta, Señor, que están infectados por este virus. Te rogamos, pues, Padre eterno, que conforme a tu voluntad obres tú en la vida de la señora Dora Zapata y de toda su familia. Que tú, Padre eterno, te pedimos pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres, Señor, la sanidad y la restauración en ellos, tanto en la señora Dora como en toda su familia, y en aquella persona, Señor, que se encuentra hospitalizada. Y no solamente por él, sino todos los que se encuentran hospitalizados, Señor, en estos momentos por esta enfermedad del COVID-19. Obra tú, Señor, conforme a tu voluntad en ellos y restaura su cuerpo, restaura, Señor, su salud. Te rogamos también, Señor, por nuestro hermano Florencio, quien viene viajando, Señor. Te rogamos que tú lo traigas con bien, Señor, hasta acá, Señor, lo traigas de regreso, lo traigas con bien, Señor. Él anda en Cancún trabajando. Te rogamos pues que tú los traigas con bien y lo guardes durante el camino que él ha de transitar. También, Padre eterno, te rogamos que tú obres en la familia, Señor, de nuestra hermana Norma Pérez. Obra, Padre eterno, en sus hijos
y permite, Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento tuyo, que ella pueda ser esa mujer sabia que pueda conducirlos al conocimiento tuyo, Señor. También te pedimos por el esposo de nuestra hermana Marta Cañas. Él continúa trabajando, Señor, pero te rogamos que tú obres en él, y te pedimos por todos los que tienen que seguir trabajando, Señor, día con día. Guárdalos, protégelos, Padre, de todo mal y de todo peligro. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que tienen que seguir trabajando, a los que tienen que seguir, Señor, yendo a sus labores cotidianas. Te rogamos, pues, que seas tú, Señor, quien obres. Te pedimos también, Padre eterno, por cada una de las iglesias que forman parte de este Presbiterio Grijalbo Usumacinta. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas la vida de cada uno de los miembros, de cada uno de nosotros, Señor, en medio de esta prueba que estamos viviendo, nuestra fe sea fortalecida. Que en lugar, Señor, de debilitarnos, podamos, Padre eterno, fortalecernos, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Si bien es cierto, no podemos estar dentro del templo, pero la iglesia somos nosotros. Luego te rogamos, pues, que cada uno de nosotros pueda tomar ese lugar como iglesia. Cada uno de nosotros pueda tomar ese lugar teniendo comunión contigo, con nuestra familia, en nuestros hogares, fortaleciendo, Señor, y edificando tu iglesia. Pero también, Padre eterno, que no nos olvidemos de que hay un compromiso que cumplir ante nuestras autoridades, con los pagos, luz, agua y todo lo que conlleva, Señor. Que podamos también ser fieles hacia ti. De manera especial, Señor, te pedimos por cada uno de los que forman parte de la Iglesia Roca de Salvación. Se nos ha pedido, Señor, que oremos por los integrantes de esta iglesia. Que tú obres, Señor, en ellos, que su fe no decaiga en este tiempo de aflicción, sino que ellos puedan ser fortalecidos, puedan buscarte más en estos momentos. También, Padre eterno, te pedimos por Dorlin Acosta y por su familia, que se encuentran enfermos. Obra tú, Señor, en la vida de Dorlin y de su familia. Haz, Señor Dios, en ellos tu obra. También, Padre eterno, te pedimos por Evelyn, por Casey, por Catherine y por Litzy, que están enfermas, tienen varicela, Señor. Te rogamos que pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres tú en ellas la sanidad y la restauración, Señor, de sus cuerpos. Te rogamos, pues, Padre, y conforme a tu voluntad, hagas tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Queremos seguirte pidiendo, Señor, por nuestra hermana Emma, sigue haciendo tu obra en su vida. Te rogamos también, Señor, por nuestro hermano David Lázaro, sigue restaurándolo conforme a tu voluntad, Señor, física, pero también espiritualmente, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia. También, Padre eterno, quiero darte gracias por tu obra para con nosotros. Tú has provisto, has dado nuestro sustento, Señor. Has usado a tu pueblo, a tus hijos, para proveer, Señor, a tu siervo. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, que tú les multipliques en grandes bendiciones lo que ellos han compartido, Señor, con nosotros. Bendícelos. Tú los conoces por nombre, Señor. Te ruego, pues, que se lo devuelvas en grandes y ricas bendiciones. Que el sustento no falte en la mesa de ellos, ni en la mesa de ninguno de tus hijos, Señor. Gracias porque tú has provisto para todos y cada uno, Señor, el sustento diario. Y esta hora, Señor, de la noche, te rogamos, Señor, que tú guardes nuestro sueño, nos cuides de todo peligro. Quédate, pues, Padre eterno, con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión, guía y consuelo de su Santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros, participando de este momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Gracias, porque es Él el que nos une. Hay hermanos de diferentes iglesias siguiendo la transmisión, y eso, hermanos, solamente es porque Dios así lo permite. La palabra del Señor no tiene fronteras. La palabra de Dios no tiene limitaciones o delimitaciones. La palabra del Señor es para todos. La invitación es que podamos también compartir con aquellos que necesiten escuchar la palabra del Señor. Compártalo. Dígale que pues a las 8 de la noche todos los días estamos compartiendo la palabra del Señor. Compártalo, hermanos, para aquellos que usted sabe, que usted cree que necesiten escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar esta alabanza para ir ya terminando, hermanos. Escuchemos esta alabanza, se llama El Nombre de Jesús. Maestro por excelencia, los ángeles se postran ante su magnificencia. Eres merecedor de la mejor alabanza, eres mi esperanza, mi corazón, en toda la canción. Ay, qué buena tú, que por mi vida dio venció por fe. El rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseando cometido. Ni siquiera mi canción lo puedes describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en ello deje de creer. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.